Trastorno psicótico compartido. Definición. Consiste en 3 criterios. Criterio A. Consiste en una idea delirante que se desarrolla en el sujeto implicado en una relación con otra persona, a la que suele denominarse inductor o caso primario, que padece un trastorno psicótico con ideas delirantes. Criterio B. El sujeto pasa a compartir las creencias delirantes del inductor en parte o en su totalidad. Criterio C. La idea delirante no debe explicarse mejor por la presencia de otro trastorno psicótico como por ejemplo esquizofrenia, ni de un trastorno del estado del ánimo con síntomas psicóticos y no es debida a los efectos de ninguna sustancia o enfermedad médica. El contenido de las creencias delirantes compartidas dependerá del diagnóstico del caso primario. Normalmente, el caso primario es el dominante en la relación y gradualmente va imponiendo el trastorno a la otra persona. Si la relación con la persona inductora es interrumpida, las creencias delirantes de la otra persona suelen disminuir e incluso pueden llegar a cesar. Aunque lo más común es que este trastorno se dé entre 2 personas, puede ocurrir que este trastorno se presente en un número mayor de individuos. Es raro que los sujetos que padecen este trastorno busquen ayuda profesional. Síntomas. Delirios extravagantes o normales. Aquí hay una relación entre 2 personas que tengan un grado de consanguinidad, que sean matrimonio o lleven mucho tiempo viviendo juntos, en el cual el delirio del uno es más dominante que el del otro. Pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado, comportamiento inusual o extraño, así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria. Valoración de pacientes con trastorno psicótico compartido. Esta valoración es ardua porque los pacientes normalmente niegan cualquier situación patológica. Anamnesis y exploración física. Se debe observar al paciente por si adopta conductas específicas como por ejemplo una conducta errática, impulsiva o socialmente inadecuada, un pensamiento ilógico, un razonamiento deficiente, agitación, sentimientos extremos e intensos como ideas de suicidio. El paciente se siente generalmente amenazado por cualquier contacto próximo o personal. Se debe investigar si el paciente manifiesta alucinaciones táctiles, olfatorias o auditivas. Caso clínico. Los señores Gómez fueron conducidos al centro psiquiátrico local Sheriff. Los vecinos de esta pareja informaron que habían tapado las ventanas, ahuyentaban a las personas que caminaban por la acera frente a su casa y les acusaba de espirales. La basura se acumulaba en la calle, atrayendo a roedores y gatos callejeros. El correo estaba en el buzón sin recoger. Durante la entrevista, se observó que la esposa estaba de acuerdo con la historia extravagante de su marido. Este describió delirios de persecución, por lo que se creía que personas extrañas les espiaban. Se habían cambiado de domicilio varias veces porque temían por su seguridad. Cuando les entrevistaron por separado, relataron las mismas historias. Se decidió que el marido era el inductor. Una persona adopta el delirio de otra persona, ya que posee un delirio, con quien mantiene una estrecha relación. Ambas personas comparten el contenido de delirio. Además, no se ha diagnosticado a ninguna de las 2 personas un trastorno psicótico ni trastorno del ánimo con psicosis que justifique el delirio. Por otra parte, los efectos de la drogadicción o de una situación médica no son el motivo subyacente para el desarrollo del delirio. Diagnóstico de enfermería. Riesgo de violencia autodirigida relacionado con distorsión de la percepción de la realidad, psicosis, estado emocional, desesperanza, desesperación, pánico, ansiedad creciente y cólera. Riesgo de violencia dirigida a otros, relacionado con impulsividad, sintomatología psicótica, delirio y alucinaciones. Cuidados de enfermería. Primero, evitar que el paciente se dañe a sí mismo, a los demás o a los objetos.
Proporcionar supervisión para proteger al paciente pero evitar estar encima de él. Buscar datos que indiquen que el paciente se encuentra alucinando, por ejemplo, intentos de escuchar sin razón manifiesta, hablar con alguien cuando no hay nadie presente, mutismo, expresión facial inapropiada. Segundo, interrumpir el patrón de alucinaciones del paciente. Percatarse de todos los estímulos del ambiente, incluyendo los sonidos que proceden de otros cuartos, por ejemplo la televisión o el sonido de aparatos de radio procedente de áreas vecinas. Tratar de disminuir los estímulos o pasar al paciente a otras áreas. Tercero, animar al paciente a que tenga contacto con personas reales, interactúe con las mismas y desempeñe actividades. Responder verbalmente a todo lo que el paciente hable que sea acorde con la realidad, reforzar su conversación cuando se refiere a la realidad actual, animar al paciente a hacer que los miembros del equipo de trabajo se percaten de las alucinaciones cuando éstas aparecen o interfieren con la capacidad del paciente para conversar o efectuar actividades. Cuarto, disminuir el miedo, la ansiedad o la agitación del paciente. Brindar un ambiente estructurado con la mayor cantidad de actividades sistémicas en cuanto sea posible. Evitar cuando se tengan que llevar a cabo cambios inesperados. Hacer clara la exposición de las expectativas del cuerpo de enfermería para que el paciente entienda en términos sencillos y directos. Permanecer alerta en busca de signos de incremento de miedo, ansiedad, agitación para intervenir oportunamente e impedir que el paciente se lesione, lastime a otros o destruya objetos. Quinto, ayudar al paciente a expresar miedo, ansiedad o cualquier sentimiento que perciba. Animar al paciente a que exponga sus sentimientos, primero en forma personal, después en pequeños grupos y más adelante grupos mayores, según lo tolere. Animar al paciente a que busque y conozca formas de aliviar su ansiedad cuando pueda verbalizar dichos sentimientos. Sexto, ayudar al paciente a aliviar su culpa, remordimiento o vergüenza cuando recuerde su conducta psicótica. Animarlo a exponer sentimientos, mantener una actitud de apoyo. Mostrar aceptación de la conducta del paciente como persona, no hacer bromas ni juzgar su conducta. Este trabajo fue presentado por Cindy Joana Ortiz Valencia, Marcela Orozco Cáceres, Paola Andrea Mondragón.